Hoy hablamos de algo que mucha gente teme. La masonería es una escuela de pensamiento y de conocimiento, de autoconocimiento. La masonería siempre dice que ella no es secreta, que es discreta. Es tan poderosa como el más poderoso de sus miembros. Hoy se sienta en nuestra mesa José Manuel Higuera. Alguien que dedicó años a descubrir lo que hay detrás. Franco, que intentó entrar varias veces. ¿Qué hay detrás de siglos de silencio? Esta gente maneja. Esta gente controla el mundo. Libertad, igualdad, fraternidad. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Bien. El tema de hoy, cuando mucha gente lo escuche, se echará un poquito las manos a la cabeza, ¿no? Sí, Todo lo que estén, porque hoy en Internet, pues, hay conspiración por cualquier cosa, ¿no? hombre, Internet es una herramienta muy fuerte Para lo para bueno y para lo todo, malo. para lo bueno y para lo malo. Entonces, hoy quiera o no, pues la persona que viene va a clarificar un poco más Exactamente. sobre Hoy este traemos a una tema y que el persona tema es muy interesante para mi parecer. que lleva mucho tiempo investigando el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la masonería y tenemos aquí a José Manuel Higuera. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas Bueno, tardes, ¿qué tal? ¿Cómo encantado. estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, la verdad es que teníamos ganas de traerte, porque yo soy una persona curiosa y a mí me gusta investigar de todo. Y cuando vi que había escrito un libro acerca de la masonería, dije, yo tengo que tener una conversación con esta persona y traerla al podcast y sobre todo pues para que la gente también aprenda un poco de este tema, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Ya aparte del internet, ¿no? También es verdad que la masonería desde la guerra civil, históricamente también, ¿no? Ha tenido siempre un renombre, ¿no? Algo negativo, ¿no? Cuando se habla de ese tema, pues se piensa como algo negativo, conspiraciones, poder, tal y cual. Entonces hoy venimos un poco a clarificar un poquito este tema, ¿no? Ujú. Así que bueno, pero antes de meternos en el tema de lleno, siempre nos gusta conocer un poco al invitado. Entonces, pues nos gustaría que nos hablara un poquito de ti, ¿no? ¿Quién es José Manuel? Bueno, pues un jienense nacido en Barcelona por motivos obvios, ¿no? Mis padres se fueron a trabajar a Barcelona y nací allí, luego la infancia y preadolescencia en Madrid y terminamos de vuelta en Jaén. Y bueno, sobre todo soy un apasionado de la cultura. He trabajado en bastantes cosas, la verdad, a lo largo de mi vida y para mí siempre la lectura, la investigación y poder ir a los rincones donde no hay luz, ¿no? Y buscar el porqué de las cosas ha sido siempre algo que lleva conmigo. Eh, de todo lo que he hecho principalmente me siento orgulloso, bueno, de todo realmente, pero bueno, de mi vida profesional relacionada con la cultura, con el turismo, con una empresa que en su día montamos y que dio buenos frutos y bueno, a lo largo de mi carrera profesional también se ha visto un poco jalonada por cuestiones políticas, ¿no? Del Partido Socialista, en el que estuve de concejal en el año 98, en el siglo pasado ya. Luego aquello lo dejé, seguí trabajando y bueno, a la llamada de un amigo mío que es hoy el alcalde de Jaén, decidí incorporarme al proyecto de Julio Millán como concejal, si salíamos como concejal de Cultura y Turismo, puesto que de lo que sé principalmente es de eso, ¿no? Una empresa esta que se llamaba Macrotour, una empresa de cultura y turismo que trabajamos mucho en la provincia de Jaén, como agencia de viajes también y creadora de eventos. Algunos sonará como la fiesta iberorromana de Cástulo, ¿no? Que la Ujú. inventamos entre Pablo Lozano, un amigo de Úbeda y el que aquí habla, precisamente para vincular el yacimiento arqueológico de Cástulo con la ciudad de Linares, ¿no? Y bueno, y hicimos bastantes cosas, sí, luego di el salto a la política como una prueba que obviamente es finita y que me ha permitido aprender mucho, la verdad.
Y cuando has dicho que naciste en Barcelona y te has criado en Jaén, ¿con cuántos años te viniste a Jaén aproximadamente? Unos 15 por ahí. Ujú. Entonces, más o menos tienes recuerdo un poco. No sé si podrías compararnos la vida de la gran ciudad en esa época con la vida aquí en Andalucía. Bueno, pues tengo que decirte que antes había mucha diferencia. Había mucha diferencia porque el acceso a la información, a las modas, etcétera. A mí siempre me parecía, cuando veníamos a visitar a la familia de Jaén, que Jaén estaba como un año y pico, un poco por detrás de lo O más. último o más, de lo último que se llevaba en Madrid en cuanto a ropa y cosas así, ¿no? De infraestructura y eso ya no hablamos porque ¿qué quieres que te cuente de cómo había que venir a Jaén, que era una Claro. auténtica aventura y te jugaban la vida para venir a Jaén. Pero bueno, poco a poco la tecnología, etcétera, la infraestructura han ido mejorando y ahora cuando voy a Madrid o incluso a Barcelona, dice, yo no viviría en Madrid porque, bueno, es una super ciudad, obviamente tiene muchísimas cosas, pero Jaén lo tiene todo realmente, no tiene nada que envidiar a una ciudad más allá de las infinitas oportunidades que puede tener la capital de un país, pero en el resto para el día a día no necesitas. Bueno, nosotros cuando vivíamos en Madrid no íbamos todos los días a la Plaza Mayor, ¿no? Ni al Parque de Atracciones, ni al Palacio Real, ni... Esto Era es como una... en tu barrio pequeño que Tú puede ser como vivías en Jaén. tu barrio, que era más pequeño que Jaén, y luego estuve un año y medio viviendo en Alcorcón. Eso es otra experiencia religiosa en este caso. Y, y- y bueno, tú no te mueves de tu barrio para nada. Cuando quieres, vas, pero todo ese acceso a la cultura, todo. Vengo de una familia muy humilde. Una familia humilde no tiene acceso, no tiene bolsillo para acceder a los teatros, a la ópera, en el Teatro Real. Olvídate, eso no existía. Era trabajar, jugar en la calle y de vez en cuando ir a ver cosas casi como un turista, ¿no? Y poco más. Lo justo, claro, si es que a ver. Al fin y al cabo es la oportunidad que te brinda Madrid, lo que te has dicho, pero al fin y al cabo como se vive aquí en Jaén hoy en día, que más o menos estamos muy igualados, es complicado. Claro, Preferís Madrid a preferir Jaén. hombre, la calidad de vida, hay cosas que se nos escapan, pero el poder, si tienes un turno partido, poder Uf, ir a tu casa a comer. Yo recuerdo cuando trabajaba en otros temas de promoción inmobiliaria, etcétera, que mis compañeros estaban en Madrid, decían, pero ¿qué vas a tu casa a comer? Digo, claro, si estoy a 10 minutos, tío. Y eso a ellos les parecía increíble porque no, en otoño e invierno no veían la luz del sol. claro. Mm. Te ibas a trabajar de noche, luego te metías en el metro, volvías de noche. Lo que si tienes 2 horas para ir y volver de tu casa, ¿cómo vas a irte y volver? Ahora, si Eso para tienes mí no taco, es. entonces sí, claro. Eso para mí no es ritmo de vida, la verdad. No, Yo siempre lo digo que la vida en la ciudad o en una capital normalita siempre le va a dar mil vueltas a una vida en una gran capital. Pero por lo mismo, porque es lo que dice él. ¿Quién no tiene Jaén que tenga Madrid aparte de esa super infraestructura que tú aquí lo tienes todo? Vamos, y no hace falta en Jaén. Estando en tu Si ciudad, la mayoría de gente que se va a Madrid es por la oportunidad que te brinda sí, Madrid claro. correcto, al eso sí, claro, terminar, no al vamos a ser terminar tu súper estudio. complacientes, ¿no? Yo siempre he dicho y decía que es por lo que hay que luchar, que cuanta más formación y más capacitación tengas, es más fácil que te vayas de Jaén, ¿no? Claro. Entonces hay que luchar para que ese tipo de nuestros hijos, primos, sobrinos que están súper capacitados con una muy buena universidad que es la de Jaén, No tengan que irse. no tengan que irse. Y que O ese si se tienen valor, que ir, como dijo nuestro anterior invitado Juan Antonio Parrilla, que se vayan, que se sigan formando, que se enriquezcan y vuelvan a seguir enriqueciendo su tierra, pero que no se queden allí. correcto, lo conozco además muy bien. Y sobre todo, si se tienen que ir es porque quieran irse, Mm. no porque le pase como a mis padres, ¿no? Que tuvieron que irse. Hay una gran diferencia. Bueno, tus padres formaron parte de esa oleada de inmigración Claro, que se fue claro. para Cataluña, que Mi hoy en padre día, trabajaba en Telefónica, tuvo que irse allí, a Barcelona a trabajar, aquí no había, y por la mañana trabajaba en Telefónica, por la tarde en Correo, y mi madre cosiendo. claro, Todo en B, claro, porque no había otra manera, excepto lo de claro, había Telefónica, otra. ¿no? Entonces, y vivíamos en un piso al principio de alquiler compartido. Y yo cuando hay gente que dice esto de que con Franco se vivía mejor, etcétera, bueno,
Estoy seguro que algunos vivían Depende mejor, de la pero situación. no muchos, la verdad. Y en Barcelona eran todos andaluces y extremeños. Totalmente. Había. Se industrializó mucho Cataluña y no había mano de obra suficiente. Entonces, claro, Claro, la claro. gente iba en busca de oportunidades. Éramos los inmigrantes del momento. Porque solo había campo. No había Sí, otra cosa en Jaén por aquello entonces. solo Entonces había la gente se fue campo y mucho. administración pública. Claro. Y las administraciones públicas en épocas preconstitucionales estaban copadas por quien estaba Claro. ocupado. Pues, José Manuel, por ir entrando en materia un poco, te quería preguntar que cómo llegó a tu vida la palabra masonería. ¿Cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? Si te acuerdas de eso, ¿ves? Sí que me acuerdo, sí, sí. Esto es algo que, como habéis dicho antes muy bien, siempre ha estado en el ambiente, ¿no? De la masonería, tal. Pero recuerdo que hablé una vez con un hombre de Madrid, un abogado en Madrid, que me dijo, oye, bueno, después de haber estado hablando mucho tiempo con él por un asunto, oye, ¿tú sabes lo que es la masonería? Y yo tendría, no sé, unos 24 años, por ahí. Yo, pues bueno, había oído hablar, pero no. Perdona que te corte, ¿de qué año estamos hablando? ¿24? Pues 1998, 99, Vale. por ahí, en el siglo pasado, tío. Ya tiene uno una edad. Es que a eso es lo que iba un poco, que es que, claro, la concepción que tenemos nosotros de la masonería, yo la primera vez que la he escuchado fue eso en redes sociales. Sí, Entonces, se diferencia Sí, mucho muchísimo. de cómo te hablen de algo, quién te hable de algo, o sea, cómo lo tengas que escuchar. Pues yo lo escucho por Instagram la primera vez que lo veo y digo ya masonería. Hoy en día, quien escuche la palabra masonería o cualquier palabra por el estilo tipo Illuminati, sionismo, no sé qué, va acompañado de la palabra conspiración. Claro. Eso es así. sí, claro, normal. Ya te digo, yo cuando hablé con este hombre me mandó un libro de la Gran Logia Federal de España, algo que ya no existe, por cierto. Fue un pequeño invento masónico de muy corta duración y me mandó un libro a mi casa, como se, es que antes, tío, te me lo mandaba por correo, ¿eh? A tu casa me llegó, empecé a investigar sobre esto y me pareció fantástico el concepto, la historia, apasionante, ¿no? Y empecé a investigar, a leer, a consultar y me pregunté en algún momento, luego ya bastantes años después, ¿y en Jaén ha habido masonería? ¿Hay? Lo primero que se pregunta uno, ¿hay masonería? No había. Y había en Granada, por ejemplo, era lo más cercano, porque curiosamente en Córdoba tampoco, la de Jaén y la de Córdoba nacieron prácticamente a la vez. Y empecé a investigar y me encontré con un libro de Gay Armenteros, un catedrático de la Universidad de Granada, que había escrito en los años 70 y, no quiero mentir, 78, 79, un libro sobre la masonía en el siglo XIX en Granada y Jaén. Si bien él consultó en el archivo de Salamanca, pero todavía en aquella época el archivo de Salamanca estaba bajo dirección militar, con lo que no tuvo acceso a ningún nombre y apellido y alguna documentación, ¿no? De hecho, comete algunos pequeños errores técnicos en este libro que son errores por falta de Claro. de poder acceder a alguna documentación, ¿no? Y entonces este libro me lo devoré porque aunque era del siglo XIX y no hablaba del siglo XX, pero había una infinidad de logias en la provincia de Jaén. De hecho, descubrí que era la provincia española con más logias de España. Y me pareció sorprendente, ¿no? Porque siempre, y lo hemos hablado antes, ¿no? Hablamos de ese Jaén anquilosado, que antiguo, o ese sello que nos ponen de cateto, ¿no? Pues en el siglo XIX, desde luego, no. Y bueno, y tenía una razón, que ahora si queréis podemos hablar de ello, del por qué esta profusión masónica en el siglo XIX, y había lo que yo llamaba en el blog de investigación los apóstoles masónicos, ¿no? Que eran algunos personajes que se dedicaban un poco bueno, a intentar fundar logias a lo largo de la provincia relacionados con industrias, etcétera. También, si queréis, luego hablamos el por qué esto de las conspiraciones y todo eso, porque no es verdad, pero es fácilmente entendible del por qué, ¿no? Porque la élite económica e intelectual de la provincia, de España, del mundo en el siglo XIX, estaba en masonería, no había otro sitio donde entrar. Si te parece, ya que hemos entrado de lleno en el tema, vamos a poner en contexto un poco a la gente, vamos a ir de más a menos, así que Venga, vamos a empezar con lo sencillo, ¿no?
¿Qué es la masonería? Porque yo tengo aquí apuntado que en muchos libros de masonería, ¿no? La masonería se define como un sistema moral velado en alegorías e ilustrado por símbolos. Bueno, pues está muy bien explicado, la verdad. Al fin y al cabo, la masonería es una escuela de pensamiento y de conocimiento, de autoconocimiento. Y la manera de transmitir ese conocimiento es con el lenguaje más poderoso que hay, que es el símbolo. Tú puedes leerte un libro y recordar las imágenes con más facilidad que todas las palabras, ¿verdad? El símbolo, y esto lo hace en todas las religiones, es lo que transmite el contenido completo y se puede estudiar entero. Un símbolo no es cerrado. Un símbolo depende de con qué otro símbolo vaya acompañado. Pasa un poco como con los jeroglíficos. Estuviste ya Alejandro aquí el otro día, ¿no? Según con qué vaya acompañado puede significar una cosa u otra. Y también según el ámbito en el que esté, no es lo mismo que esté expresado o esculpido en una cenefa gótica como en la Catedral de Jaén, o que esté suelto como una marca de cantería, ¿no? Cada cosa significa algo, por supuesto, siempre significa algo, nadie se molesta en hacer un símbolo si no es para transmitir algún conocimiento. Y por supuesto es una escuela, yo lo denomino así, como una escuela filosófica de autoconocimiento y perfeccionamiento interior. Es decir, la masonería le sirve a la persona que entra en la masonería. Mucho o poco, oye, no es perfecta, pero es un sistema. Yo te quería preguntar, pues ya que estamos hablando de los símbolos, estamos empezando, el símbolo por excelencia masón es el compás y el este, Y la Este, escuadra. y la escuadra, efectivamente. correcto. ¿Qué significa? Bueno, pues son, al fin y al cabo, el origen de la masonería es de constructores, albañiles. Sí. Que podemos hablar de eso porque es una historia mítica la que tiene. Yo he escuchado que más concretamente son arquitectos de capitales. O sea, De perdón, de catedrales, de catedrales. catedrales. Sí, pero también de puentes. También. Si queréis, el origen de la masonería, o los propios masones definen su origen desde las escuelas pitagóricas, desde los constructores de pirámides, desde los colegios Fabrorum romanos, que eran estos colegios de albañiles, constructores, que construían en piedra, eso sí es importante, es en piedra siempre, y, y siempre que ha habido un grupo de albañiles que se transmitían el conocimiento entre ellos, eran al fin y al cabo una masonería. Las masones hablan de dos tipos de masonería, la operativa, que son los que construyen de verdad, y la especulativa. Esto en el siglo XVIII fue cuando empezó a dividirse un poco, luego os contaré por qué y el cómo si queréis, y ya los filósofos tiraron por un lado y los albañiles tiraron por otro, ¿no? Pero hasta el siglo XVIII no había ninguna diferencia. Era una transmisión de conocimiento con palabras secretas, con símbolos secretos. Al fin y al cabo, cuando un escultor o un constructor tenía que hacer un animal, imaginaros como un pelícano, ¿no? ¿Habéis visto un pelícano alguna vez en vuestra vida? Si no es en internet, digo. Claro, no, la verdad es que no. ¿Y cómo lo representan, no? Pues te lo tendrá que enseñar alguien para poder representarlo. En la Catedral de Jaén tenemos pelícanos, ¿no? Representados. Entonces, si tú hay símbolos que no conoces o no has visto, no sabes lo que significan, ¿cómo lo representan? Ese es el conocimiento que se transmitían y qué significaba cada cosa, claro. Y luego se dividían en grados, ¿no? El de Ujú. aprendiz y maestro, luego es verdad que un poquito más adelante era aprendiz, compañero y maestro. Son los tres grados que tiene la masonería. Y por eso tienen esta simbología, la escuadra y el compás, que era como lo básico. La escuadra, que es la moral recta, hace ángulos rectos, es lo que es la moral, y el compás, que es la espiritualidad. Y en función, os voy a enseñar un truco, en función de cómo estén dispuestos, te habla del grado. Eso sí lo he visto yo. Entonces, si tienes el compás completamente sobre la escuadra, es el grado de maestro porque la espiritualidad está por encima de lo terrenal, ¿no? Si tienes una de las patas del compás dentro y otra fuera, es el segundo grado, compañero, y si tienes las dos sobre lo que pesa, que es sobre la tierra, ¿no? Es de aprendiz. Entonces, bueno, pues esto aparece en los mandiles masónicos, os he traído uno aquí que me ha prestado
la logia Andrés de Vandelvira para que lo enseñe, donde tiene una profusión de símbolos bastante interesante. Si te parece, lo vemos después para Sí, que la sí, gente sí. se quede viendo la entrevista. Así Al tienen ya final, lo motivo enseñamos al para... Ahí final. estamos. Sí, sí. Cuando hablemos más de simbología, yo me quiero remontar al inicio de la masonería, porque como has dicho, pues hay mucho mito con el tema de los egipcios, las escuelas pitagóricas. ¿Cuándo realmente es cuando surge la masonería? Bueno, hay un hilo invisible y en esto sí les doy la razón. Sí que hay un hilo invisible o muy fino del origen de la masonería en estos colegios de constructores desde el inicio de los tiempos, porque es verdad que la manera de transmitir el cómo se construye, cómo se alinean los templos, cómo se organiza simbólicamente, porque cuando tú ibas a construir algo en piedra se suponía que era para siempre. Y cómo ibas a hacer el plan maestro de obra es algo que los masones, los constructores, masón es albañil en francés, los constructores lo han guardado siempre en secreto porque muchas veces hasta su vida dependía de eso, ¿no? Y esto desde Egipto hasta hoy prácticamente, realmente ya hasta el Renacimiento, que empezó a bajar un poquito y un poquito, ellos tenían una función social tan importante eran que son francmasones, que es como se les denomina, que son albañiles libres, era porque los grupos de masones podían discurrir libremente por todo el Estado sin tener que pagar ningún impuesto al entrar en la ciudad ni nada. Se les hacía casi una fiesta cuando llegaban a la ciudad porque venían los masones. Esto es que venían a construir algo importante en piedra siempre, ¿no? Eh, el origen de la masonería actual tiene mucho que ver con el incendio de Londres de 1666, que muchos dicen que de ahí viene lo del 666, ¿no? De 1666, donde Londres ardió entero. Y ardió entero principalmente porque casi todo era madera. Prohibieron construir en madera y entonces reclamaron a un montón de albañiles de toda Europa, de constructores de toda Europa, sobre todo de Francia, de, oye, vamos a reconstruir, pero ya en piedra. Y se acordaron de que había todavía algunos dinosaurios, porque ya en 1666 ya eran, las corporaciones masónicas eran muy poquitas, eran prácticamente una élite dinosauria de la época, en recuperarlos. Y ahí hay un gran artífice de este movimiento que es Christopher Wren, que fue quien decidió, que era el gran maestro de la masonería operativa, quien decidió atraer a toda esta gente hacia Londres para poder reconstruir. Se juntaron todos y se pelearon, porque llamó mucho la atención de los nobles de la época, esta simbología, este secretismo, esto que se podían reunir en sitios, transmitir conocimiento, empezaban los movimientos liberales, los movimientos filosóficos relacionados con, oye, a escondernos, a hablar de esto. Se pelearon los operativos con los especulativos. Christopher Wren los mandó a los filósofos un poquillo a la mierda. Y dijo, mira, yo no soy filósofo, yo construyo, ¿no? Pero es la misma simbología. Poquito tiempo después se formó la Gran Logia de Inglaterra, que los rituales y las constituciones se habían escrito un poquito, pero casi toda la transmisión era oral. Y luego el acta fundacional de la masonería actual son las constituciones de Anderson. Creo que en 1723, si no me equivoco, efectivamente, en 1723, donde ya sí se constituye la masonería especulativa, con unas constituciones morales, de ética, de paso de conocimiento, etcétera, etcétera, y empezaron a escribirse los rituales. Hoy os traigo aquí uno, por ejemplo, lo enseñamos luego. Vale. Al final, un ritual de primer grado de aprendiz, por si queréis ser aprendiz masones, de rito escocés antiguo y aceptado, que lo tengo en mi biblioteca, y empezaron a escribirse estos tipos de rituales, ¿no? Cada uno de un estilo, pero básicamente son todos muy parecidos, se diferencian un poquito según el origen de cada ritual, pero Ujú. no se consignó la masonería, ya te digo, hasta esa fecha. De esa época. De eso que has mencionado, del tema de los ritos, quería hacer hincapié porque sé que existe, por ejemplo, como has dicho, el rito escocés, me quiere sonar que también hay un rito francés y demás, y luego, claro, están también los grados, ¿no? Dependiendo de la masonería o del rito, mejor dicho, hay distintos grados, ¿no? Explícanos un poquillo acerca de eso. Sí, la básica, los grados azules que le llaman, son los 3 primeros grados en la masonería, aprendí compañero y maestro. Esa es común a todos los ritos.
Y aunque el rito escocés es antiguo y aceptado, también es un poco como el pueblo de aquí de Jaén, de Villanueva de la Reina, ¿no? Que le dicen el pueblo de las tres mentiras. El rito escocés antiguo y aceptado es igual, ni es escocés, ni es antiguo, bueno, y aceptado entendemos que sí, ¿no? Realmente el rito escocés no es escocés, es más bien de origen francés, y no es antiguo, sino es bastante moderno. Hay otros ritos que le pasa un poco como al rito francés, que se llama rito francés moderno, porque antiguamente los modernos, esto es algo contradictorio, los modernos eran los antiguos, ¿vale? Con lo que el rito francés es un rito más antiguo, siendo el rito francés moderno, que el rito escocés antiguo, que es más moderno que el rito francés moderno. Bueno, un poco... y hay una infinidad de ritos aceptados. Ahora os hablaré un poco de lo que es la masonería regular y la masonería irregular, que también existe, pero los mayoritarios son, bueno, en Estados Unidos hay algún tipo de rito, también está el escocés, por supuesto, que yo creo que es el mayoritario, pero también está el rito de emulación, que es más bien inglés, muy practicado en España, sobre todo en la Costa del Sol, donde están todos los guiris, ¿no? Todos los ingleses, pues allí algún amigo tengo que participa en estas logias. Y luego está el rito de York también, que es más bien americano, em, el escocés, el francés, el irlandés, ah, según el origen de la masonería, pero no se diferencian mucho. Es cierto que luego, los grados de conocimiento que le llaman, es a partir del tercer grado en adelante donde se diferencian un poquito más porque viajan a la mitología masónica, muy relacionada siempre con la Biblia, muy relacionada siempre con la construcción del templo de Salomón, muy relacionada con pasajes bíblicos, incluso con Noé, con Tubal-Caín, con estos orígenes míticos de la humanidad, ¿no? Del conocimiento humano, y cada uno viaja de una manera. Al final hay un grado central, sobre todo en los ritos más españoles, que es el grado Rosacruz, que entronca también con los movimientos rosacrucistas del siglo XVII, en fin, todo muy relacionado con el cristianismo, por supuesto, es el lenguaje oficial de la masonería, siempre la preside una Biblia, en la masonería regular está presente, en algunas están presentes los tres libros sagrados, la Torá, la Biblia y el Corán, pero igual que pasa en las catedrales, en la simbología y el esoterismo es cristiano, es occidental. Yo te quería, ya que estás hablando de esto, yo entiendo que la gente, yo por ejemplo, ¿qué es una logia? Pues una logia es un grupo de masones. Eh, una logia Pero no es puede como ser una vertiente de la masonería, ¿no? no, 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 es el sitio donde se realiza la masonería. Siempre tienen un lugar al que van, un Ah, local alquilado o un templo maravilloso que tienen, hay masonería, hay logias más pobres, hay logias menos pobres, hay más pijas, menos pijas, según en función de la economía de los de cada masones, uno, ¿no? de ese De grupo cada de uno. masones, ¿no? Al fin y al cabo, ser masón es relativamente barato. Sí que tienen una inscripción, dependiendo de cada logia, que puede estar en torno a 500, de 500 a 1000 euros, dependiendo de cada logia, y luego una mensualidad que es como un gimnasio caro, un poco de Ujú. 70, 80 euros, 60, 50. O sea, no es una cosa. La verdad es que luego se tienen que comprar los atuendos y luego cada pase de grado también hay que pagar. Al final, si te sale para una economía humilde, no es No está bien, recomendable. ¿no? De hecho, ellos no dejan entrar, no por una cuestión económica, sino para que la masonería no sea una carga económica en la persona que quiere entrar. Eso examinan antes al candidato El para perfil del el candidato. perfil del candidato para saber si va a ser un lío para él ser masón desde el punto de vista económico o familiar. Y volviendo un poquito al tema de las logias, porque hemos estado mencionando los grados, creo que por norma general, ¿no? Existen 33 grados, ¿no? Y a partir del grado 3 ya son todos como maestros, ¿no? Pero como que va cambiando lo que viene detrás, ¿no? Pero eso solo en el rito escocés. En el rito escocés, ¿no? Son los 33 grados famosos, es el más conocido, muy practicado en España, es el rito central español, Ujú. también en Francia, en Inglaterra muy, muy poco, menos.
en Estados Unidos también. Y el grado 33 es como el gran grado, ¿no? Sobre el que más se ha hablado, y la antimasonería española, sobre todo, se ha hablado mucho sobre ese grado, también en Italia, bastante, ¿no? Eh, es según cómo dividan el conocimiento, en diferentes grados, en 30. Había un rito que era el de Memphis Mizraim, que un rito egipcio que tenía más de 100 grados. Bueno, os he de confesar que tras estudiar mucho la masonería, el- ellos le fueron durante los siglos, sobre todo en el 18, añadiendo grados a la masonería, conocimiento, pero el conocimiento central de la masonería está en los 3 primeros grados. ¿Podemos viajar un poquito más? Bueno, podemos ir hasta el grado, que es el 18 en el rito escocés, que es el grado Rosacruz, que para mí es el final real del conocimiento masónico. Luego hay como itinerarios, ¿no? Por decirlo así. Y otro tipo de conocimientos que también son importantes, pero no son tan centrales como los 3 primeros grados, por supuesto, de la masonería. Hay historias sobre esto, ¿no? Y sobre cómo la Iglesia habló mucho contra la masonería y cómo la masonería intentó llegar a un acuerdo con el Vaticano, enseñándole los rituales. El Vaticano dijo, con el 1er grado no tengo ningún problema, con el 2.er grado no tengo ningún problema, con el 3.er grado sí tengo un problema, porque se representa una especie de resurrección. Y obviamente esotérica, ideal, ¿no? Y el Vaticano habla de, oye, esto es una resurrección, solo hay una persona que ha resucitado. Y, y Ujú. ahí se rompió Los lazos, ¿no? los lazos, ¿no? A mí me resulta curioso porque, como has dicho, que en la masonería el elemento central es la Biblia. Sé Ujú. que hay ramas que están separadas de la religión. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito esa relación entre la masonería y la iglesia, como ya nos has comentado antes, pero me gustaría saber un poco la evolución en el tiempo, porque, claro, el elemento central es la Biblia, pero la iglesia como que entre comillas la persigue. Eso como... Bueno, a ver, la Iglesia siempre ha querido tener la exclusividad de la moral y la ética, ¿no? Y la masonería en su momento, sobre todo en el siglo XIX, estuvo especialmente fuerte entre las élites económicas y sociales, en las que representaba un código moral alternativo a la religión. Eh, Curiosamente con los símbolos muy parecidos a la de la iglesia, y el cristianismo habla de fraternidad y de amor, igual que los masones hablan de fraternidad y de amor, y hablan de tratar al prójimo correctamente. Los 10 mandamientos están, yo creo que no hay nadie que pueda estar en contra de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, obviamente la masonería lo que pasa es que constituía una referencia ética fuera de la iglesia y del control de un Estado. Hoy en día la masonería está prohibida en toda la dictadura islámica, por ejemplo. No puede haber masonería en una dictadura islámica. Y de hecho, en muy pocos países islámicos, de corte islámico puro, hay masonería. En Turquía, por ejemplo, hay muchísima masonería, es una democracia. Pero en las dictaduras están completamente prohibidas y muy perseguidas. Franco la persiguió, Hitler la persiguió, Mussolini la persiguió, Stalin la persiguió. O sea, da igual la ideología, se de cuenta, vas a ser comunista, puedes ser nazi, pero la persigues porque no consigues controlar qué pasa ahí dentro, ¿no? ¿De qué hablan? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué en secreto? ¿Por qué? La masonería siempre dice que ella no es secreta, que es discreta, pero ¿por qué hay que reunirse y qué tipo de gente se reúne? Y si es, sobre todo en el siglo XIX y un poquito en el siglo XX, si eran las élites económicas e intelectuales. En la provincia de Jaén había más de un 90% en el siglo XIX de analfabetismo. Eso quiere decir que de ese, vamos a poner, 10% de personas que estaban alfabetizadas, una inmensa mayoría estaba en la masonería. Entonces, de corte liberal o más conservador. Incluso había logias que eran más liberales, otras más conservadoras, pero que no querían oír hablar de la iglesia, ¿no? Pero y entonces, si no hay, por lo que llevamos escuchado, no hay nada malo relacionado con la masonería, No. ¿por qué tan poca transparencia? ¿Por qué tanto secretismo? Bueno, pues en esto sí puedo ser un poco crítico con la masonería. La masonería
desde mi punto de vista, ha coqueteado un poco con su leyenda negra y se ha mostrado muy reacia a explicarse. Porque al fin y al cabo, y esa parte sí la puedo entender, al fin y al cabo, oye, este es mi sitio, es mi rollo, el que quiera conocerme que venga, aquí está todo. De todas maneras, yo siempre digo lo mismo, el secreto masónico no hay, está todo publicado. Que tú puedes acceder a todos los rituales en internet de todos los grados prácticamente y están colgados allí. Pero el otro día os lo decía, ¿no? Es como si a mí me dan la fórmula de la Coca-Cola. Yo no soy químico, yo no sé hacerla, ¿no? Es absurdo. Mira, aquí está el ritual de aprendiz masón. Si te lo doy, ¿te convierte en aprendiz masón? No. Hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que saber hacerlo y querer hacerlo. Porque claro, al fin y al cabo, el camino que te lleva a la logia es un camino interno y espiritual. Claro. Si quieres entrar, entra. Obviamente no obliga a nadie. La salida en masonería, salir de la masonería, ellos tienen la frase de la puerta de entrada es pequeña, la de salida es enorme. No te persiguen, eso no existe, pero sí es cierto que, y hace poco salió una noticia, creo que fue en Francia o en Italia, de una logia masónica, que realmente es paramasónica, es decir, que se parece a la masonía, donde había un montón de gente mafiosa, ¿no? Que se aprovechaban un poco porque de la infraestructura esta masónica, de una de las logias, grandes logias, era Francia, sí, una de las grandes Sí. logias extrañas de estas que hay, en el que, bueno, hay una infraestructura que te permite reunirte de manera discreta, pero eran todos unos mafiosos, ¿no? La gran logia mafiosa, por decirlo así, de la historia, la P2 en Italia, en el que estaban todos los miembros de la mafia y políticos corruptos y se reunían bajo el paraguas masónico, pero eso no es la masonería, igual que otros casos que puedan pasar en la iglesia o en los partidos políticos no lo representan, ¿no? Al menos eso esperamos. A mí me gusta la frase que has mencionado, porque como tú has dicho, la masonería no es Secreto, discreto. secreta, es Es discreta, discreta. porque como tú has dicho, cualquiera persona que le dé por tirar del hilo un poco e informarse, hay miles de libros, hay muchísima información en lo que es en internet, en lo alto de la mesa, para poder tirar del hilo, pero claro, lo que tú dices, hay gente que a lo mejor se escuda en el nombre de la masonería para hacer lo que has dicho, y eso por al final ensucia el nombre. Si tiramos también de la historia, como has comentado, dictadores a lo largo de la historia lo han perseguido porque quieren tomar el control. Entonces, bueno, yo creo que antes de meternos de lleno en lo que es la masonería en Jaén, en hablar un poquito de la historia de la masonería en Jaén, yo creo que es momento para explicarnos un poco toda esta simbología y lo que has traído, si quieres. Venga, Podemos... vamos a echarlo. Mira, este mandil masón es de un masón actual, no es Ujú. de... Se nota porque está bastante nuevo, ¿no? Es un mandil de maestro masón de la logia Andrea de Vandelvira, de Jaén. Es azul porque es de rito francés, si fuera de rito escocés sería rojo. Y es de un maestro masón. ¿Por qué? Sé que es de un maestro masón por esto que parece de Lego de... Estos son unas taus, que le llaman ellos, como unas tes, que solamente las pueden tener maestros masones que hayan sido dirigentes de una logia. Maestro instalado, que se llama. Es decir, si ha sido dirigente de una logia, este mandil puede llevarlo. Por lo tanto, este mandil es de un masón que ha dirigido una logia, de un maestro instalado. Y es de maestro, os lo he dicho antes, porque tenemos la escuadra y el compás. Y sobre todo porque el de compañero y aprendiz es completamente blanco. No lleva ningún dibujo. El fondo es blanco, siempre, el fondo es blanco. Luego en los restos de ritos más altos, ya esto va cambiando. Ya los colores van cambiando, ya hay una libertad total, pero en los tres primeros grados sí es muy estricto, que tanto el de aprendiz y el de compañero sea blanco. Uno con esto que es como una babeta que lo tienen levantada hacia arriba es el de aprendiz, de que se supone que simbólicamente es porque ocupa la mayor parte del cuerpo. Estos son mandiles que llevaban los albañiles para que cuando tú estabas dándole a la piedra, las lascas no te... Esto te protegía. Eran mucho más grandes, claro. Ujú. Esto te protegía, ¿no? El de aprendiz es el que más protege porque está más... El más neófito, el más nuevo. El de compañero ya se le baja la babeta y el de maestro
pues lleva todo esto menos esto, que esto es de este lado. Y esto, bueno, pues son hojas de acacia que va relacionado con este tercer grado que os digo, que el Vaticano dijo que ellos no, que por ahí no podían pasar. ¿La forma de la babeta también cambia dependiendo del grado o eso No, simplemente es siempre igual. es que hay mucha conspiración con el logo de Gmail, el famoso logo Bueno, de es que Gmail? es muy parecido Exactamente. al del rito escocés. Sí, sí, yo no sé Ujú. si estará por aquí, que creo que no, el mandil, pero sí, es que se parece bastante, la verdad. A lo mejor sí. Eso no lo había visto, pero si es verdad, tío, se Ujú. parece un montón. Se Yo parece un aquí he montón. investigado. Pero Qué bueno, guay. no está aquí. Pero bueno, a ver, se podría ser de aprendiz, ¿no? Porque es completamente blanco, solamente que los filos son rojos, sí que se parece bastante, pero bueno, yo creo que es una casualidad. Y ahora ya hablando de masones a lo largo de la historia, porque como has comentado, mucha gente de la élite en esa época, en los inicios de la masonería actual, como tal y como la conocemos hoy en día, buscaron una forma como de reunirse y de transmitirse el conocimiento, ¿no? Hay muchos famosos a lo largo de la historia que han sido masones, ¿no? Como por ejemplo Mozart, ¿no? Se dice que fue Sí, masón. sí, sí. De hecho, compuso obras para su logia. Ujú. Logia. ah, Ha habido muchísimos famosos que hoy no llamarían la atención, desde el presidente de Estados Unidos, o, bueno, el propio George Washington, ¿no? Tenemos una peli por ahí en el que se habla de eso, ¿no? Y que creo que se llamaba no me acuerdo ahora. Luego lo diré. Y también dirigentes, tanto políticos locales, provinciales, nacionales, militares, científicos, de toda orden. Bueno, es un extracto importante de la sociedad. ¿Y conspiraban? Bueno, pues a lo mejor sí, porque parece normal que si tú te juntas con tus hermanos en una logia y resulta que tú eres el político A, tú eres el juez B, tú eres el tal, al final hay un acuerdo ahí de, bueno, pues, o de no agresión o proyectos comunes, ¿no? Parece que es normal, pero mm, en un espacio fuera del taller, eran masones que podían a lo mejor juntarse en algún proyecto común, pero no porque la logia lo dictara. En la logia no se va a eso. En la logia se va a leer estudios sobre los símbolos, a seguir un ritual estricto, con sonido, con una serie de pasos que se realizan dentro de la logia, con una serie de palabras que se dicen, y estudio, estudio, estudio. Y luego comer, eso sí, que también tienen fama de comer bien. Y ya está. Entonces, bueno, obviamente decía, hay una frase por ahí sobre Joe Washington, ¿no? Que le decía a uno de sus compañeros allí en políticos de Estados Unidos, que le decía, oye, vente a mi logia, que tenemos un venerable maestro, un dirigente de la logia, que es buenísimo. Y le pregunta, ¿y quién es? Dice, es mi jardinero. Esto es la revolución realmente que trajo la masonería, porque en la masonería nunca, nunca, nunca se ha medido por el índice social que tú tengas. Era cualquiera podía ser masón si se lo podía permitir, ¿eh? Y sea duque, sea marqués o sea albañil, de verdad, da lo mismo. De hecho, en el rito francés van todos con espada desde el principio dentro de la logia, y esto es algo que se ha insertado de época antigua, porque antiguamente solo un tipo de personas podían llevar la espada, ¿no? Pues en logia todos. Y es una manera, y la masonería así lo expresa, de unir todos por arriba, no por abajo, no todo mal, sino todos arriba, ¿no? Y esto representaba un peligro subversivo para los estados, ¿no? En los que se considera que el humano, no Dios, el humano está en el centro de todo. Y es al humano a quien hay que respetar. Y por lo tanto, mucho de esta simbología, de estas estrellas de 5 puntas, etcétera, que también se hablan de cosas raras. La estrella de 5 puntas es un ser humano, las 4 extremidades y la cabeza. Vale, a ver, dos cosas.
Nada, la película que has dicho antes es La Búsqueda. La búsqueda, correcto, Que a mí me correcto. encantaba de pequeño, que estaba muy chula. Se la Muy recomiendo a todo el buena mundo, muy esa, ¿eh? buena. Sí, sí. Y la otra era, yo sigo sin comprender muy bien por qué sigue relacionando a la masonería con los altos cargos de todo, con la gente que gobierna por encima de todo, porque por ejemplo también se relaciona mucho con los cuerpos de seguridad de España, por ejemplo se relaciona mucho con la Policía Nacional, que hay Ujú. muchísimos masones que para conseguir escalar dentro del cuerpo de policía tienes que ser masón y que se dice que entre ellos se sabe perfectamente. Yo nunca he escuchado a nadie de la Policía Nacional decir esto, pero bueno, lo mismo, al tema del secretismo. Sí, bueno, al fin y al cabo eso está ahí siempre en la sociedad. También he leído mucho que el rey actual, ¿no? Es masón. Bueno, incluso de broma, ¿no? Ibai y todos estos hablan de la masonería, ¿no? Sí, hay un Como meme, Ibai Masón. Ibai masón, ¿no? Como, bueno, como parte de la élite. O para, esto lo he oído también, esto de la Policía Nacional, ¿no? Esto no puede ser verdad, obviamente, porque no está dentro de la masonería, y la conozco muy bien, no existe esa capacidad. Por eso he dicho antes que soy crítico en eso, porque tampoco lo desmiente la masonería esto, ¿no? Entonces coquetea un poco con esto, con parecer más poderosa de lo que realmente es. Sí que fue muy poderosa en el siglo XIX, tremendamente poderosa en el siglo XVIII. Y luego, una vez que en España vino la crisis finisecular, esta de 1898, donde perdimos Filipinas, perdimos Cuba, etcétera. La gran ultra super crisis, que esa fue la mayor crisis que ha tenido España en toda su historia. Ahí pegó un bajón la masonería a nivel nacional salvaje. Prácticamente desapareció en algunas provincias, incluyendo la de Jaén. Y luego tuvo una pequeña subida en los años 20, años 30. Vino la guerra civil y se acabó la masonería en España y no volvió a aparecer hasta los años 80 de una manera muy Muerte de débil. Franco, ¿no? Sí, claro, con Franco imposible. Ya he dicho que ninguna dictadura lo permite. Y luego empezó a aparecer un poquito en los años 80, muy tímidamente, en los años 90, muy tímida la presencia. Y en España la masonería española es muy pequeñita, si la comparas con otros países como Inglaterra, Francia o Italia o Alemania. Claro, no son perseguidos, no tienen una dictadura de por medio como No en han tenido Estados una Unidos. dictadura tan duradera de por Ni medio crisis tan gorda. y no ha sido perseguida. De hecho, nosotros en el libro conocemos la masonería del siglo XIX porque hubo una súper incautación policial de todas las logias y cogieron los documentos, que eso es lo que nosotros contamos, ¿no? Luego, los años, después de la guerra civil, también Franco hizo lo mismo, pero bueno, los masones ya habían aprendido y habían quemado bastantes documentos, pero aún así hay una gran incautación. Y hoy, todavía en la sede de lo que todos conocemos como el Archivo de Salamanca, hay una logia representada que da mucho miedo y muy mal rollo, porque Franco cogió todo lo que pensaba que podía dar miedo, lo reconstruyó, lo puso allí con todo lo que robó de diferentes logias, y allí está todavía, que sería desde luego para hacérselo revisar. También hay, curiosamente, en la Academia de la Policía Nacional ay, José, Ávila, ¿no? en Ávila, un pequeño museo de la masonería. Ah, Curioso. sí. Sí, sí, sí. Pues un colega ya mismo se va para allá, luego le voy a Pues decir luego le que. dices que vaya Sí, hecho sí, fan. Hay sí. una pequeña expo sobre masonería. La Gran Logia de España, que es el ente más grande de la masonería, ya ha pedido oficialmente retirar eso, porque es preconstitucional y va en contra de la masonería total. Y además son incautaciones, robos. Los masones acabaron todos o en la cárcel o fusilados. O sea Imagínate. que realmente hoy podemos decir que la masonería no tiene poder como lo tenía antes, que simplemente Bueno, es tan ojo, poderosa como el más poderoso de sus miembros. sí. Sí, que a lo En mejor te dan el paraguas del secretismo, como hemos dicho antes, de lo que pasa en claro, Francia, o te da ese paraguas de gente que se puede conectar sin tener que... claro, te da también un ecosistema en el cual tú puedes tratar con cualquier masón. Esa parte es buena y está chula. Un masón regular, que es la masonería más representativa en el mundo, el 90%, puede ir a cualquier logia de cualquier sitio del mundo. Puedes ir a Japón y hablar con un masón japonés y como es una fraternidad, te reciben como un hermano. Y si Qué guay. necesitas lo que sea, ahí están. O a Italia, o a Berlín, o a Londres, o a Nueva York,
o en toda América. Es decir, es una gran fraternidad, es la mayor fraternidad del mundo. ¿Y cómo saben si tú eres masón? Bueno, pues eso es una muy buena pregunta. A ver, lo primero que las masonerías tienen la masonería regular tiene un índice de logias que hay en el mundo. Lo que primero que te preguntan es de qué logia vienes para ver si existes. Te puedes decir, yo vengo de la logia Pim Pam. Claro. Y dices, a ver, la logia Pim Pam, si existe o no existe, ¿no? Bueno, pues vengo de la logia, vamos a poner el ejemplo de Jaén, de la logia Andrés de Vandelvira. Miran a ver si existe la logia Andrés de Vandelvira. Y luego hay una serie de preguntas clave y toques de mano, como en Los Simpsons, en toques de mano que en función de lo que tú digas reconocen cuál es tu grado. Y si lo sabes hacer, sabes, a ver, te puedes colar, ¿eh? Lo que pasa es que ¿para qué? Pero bueno, porque los toques están en internet, las palabras están en internet y se sabe que hay una logia en Jaén. Pero, hombre, no te van a matar ni nada de eso si te cuelas. Pero es un poco absurdo porque ¿para qué vas ahí? Te Sí, dicen, pero bueno. pase igual de bienvenido, o sea, aprendí que seas maestro, ¿no? Sí, 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 eres un hermano y eres igual de bienvenido en la Gran Logia de Estambul, en cualquier logia de Múnich o de España vamos, de cualquier sitio del mundo. Ujú. O sea, venía aquí pensando que los masones eran los que gobernaban el mundo y me voy de aquí pensando que son todos Tus colegas. friendly. Exacto, ¿sabes? Un grupo, al fin y al cabo, de gente Es culta. Gente gente, que se sí, junta claro. para hablar, para Compartir dialogar, conocimiento. compartir conocimiento, básicamente. Ni más ni menos que es eso. Y con un punto de querer perfeccionarse a sí mismo a través del conocimiento. El desarrollo personal de hoy en día. Que Sí, se sí, ve Es en sí. que no quería redes. decirlo, ¿sabes? Pero es que Es desarrollo, claro, es que es eso, es eso. Yo recuerdo un masón suizo de origen judío, Stefan Levi se llamaba, ¿no? Y era un super buscador de conocimiento en Oriente, sobre todo, tal. Y lo conocí hace muchos años y me decía que uno de sus maestros orientales le dijo, pero ¿por qué buscas en Oriente el conocimiento si vosotros tenéis en Occidente la masonería? Si el conocimiento está ahí. Conocimiento occidental, pitagórico, platónico, Pitágoras, las escuelas pitagóricas están muy, muy metidas dentro de la masonería, con el uso del tres, del triángulo, de todo esto está muy dentro de la masonería también, conocimiento egipcios, cristianismo esotérico. Y sí que es verdad que siento un poco romper la magia masónica respecto a que manejan el mundo, pero no es así. El mundo lo manejan otras personas. ¿No? Y yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy cristiano y lo practico. ¿Podría ser masón también? Sí, 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 es perfectamente Que va de la mano, compatible. perfectamente. No es Eh, como que si quieres ser islamista no puedes ser cristiano. Claro, no, no es compatible Eso ser iba. islamista y cristiano, pero cualquier religión y ser masón es totalmente. Ahora, lo que, fíjate, te voy a romper otro mito. Lo que no es compatible es ser ateo y masón. Tiene cojones. Yo pensaba que era. No, Es no, que, de tío, hecho, es que hay un montón de cosas. claro, Es que el internet es que es muy malo, ¿sabes? claro, sí. Yo iba a hacer una pequeña pregunta porque yo sé que, como él ha dicho, aunque la masonería se separó de lo que es la iglesia, o la iglesia no aceptó la masonería, ellos tienen presente a Dios en el sentido de que ya no sé si eso es así, porque no. A veces en el logo hay una G, que muchas veces que dicen que significa GADU, como el gran arquitecto del universo. No sé si eso es así. Bueno, la G significa geometría, gnosis, que Ujú. es conocimiento, y luego, claro, todos los trabajos se hacen a la gloria del gran arquitecto del universo. El rito francés tiene una frase magnífica, dice, a la gloria del gran arquitecto del universo, que es Dios. Para que no quepa duda de que gran arquitecto del universo. No se puede ser ateo y masón porque la masonería, que es muy numérica, habla de un principio generador, de un uno, del número uno, y si eres ateo te falta el primer escalón, con lo que no puedes subir el resto de escalones de conocimiento dentro de la masonería. El gran arquitecto del universo es el generador. Eso sí te dice la masonería. Si tú quieres pensar que el gran arquitecto del universo o el principio generador es el Big Bang, bueno, se te puede aceptar hasta ahí, ¿no? Pero tienes que creer
que hay un principio. Qué guay. Está flipando, ¿eh? Es muy curioso, tío, me parece muy Ujú. curioso porque ponemos lo mismo. Yo lo que he escuchado, yo no me he informado de la masonería, nunca me he parado a leer muchas cosas. No es un tema que me haya llamado mucho la atención. Entonces, lo poco que he visto por redes sociales y del capítulo de Los Simpsons, es esto, básicamente, que es algo como muy misterioso, como que se relaciona mucho también con el ateísmo, y no me esperaba esto. Sí, es verdad que ya venía un poco más, porque esta mañana ya estuve escuchando un par de podcasts relacionados con esto, y hablaban mucho del tema del cristianismo. Entonces ya no sabía cómo cogerlo, tío. Y la verdad que es muy curioso. Una vez que conoces toda la simbología masónica de manera profunda, puedes leer eh, la simbología que hay en las catedrales de otra manera. Y el mensaje que dejaron los constructores antiguos en estas catedrales. Tenemos el muro gótico de la Catedral de Jaén, que está lleno de marcas de cantería. Algunas son taus, por cierto. Y luego el friso gótico de gas, que está lleno de símbolos masónicos muy interesantes, que se le pueden Pues dar una mira, interpretación según cómo se no he lea. ido nunca a la catedral. O sea, vivo en Jaén, he visto la catedral por fuera 1000 veces, pero nunca he entrado dentro. Entonces, ahora, antes de entrar, que Antes de quería ir, entrar, el muro que da a la Plaza de la Diputación sí, es el muro gótico de la Catedral de Jaén. ¿vale? Aparte de eso, y ya os he dicho que el mito fundacional de la masonería, el mito, es la construcción del Templo de Salomón por Irán Aviv, que era el gran arquitecto. Estaba Irán, rey de Tiro, y Irán Aviv, que era el arquitecto del Templo de Salomón, ¿no? Eh, en la Catedral de Jaén, en una de las puertas de entrada, eh, eh, está Salomón pisando una piedra bruta, que le llaman, ¿no? Como una piedra de la construcción del templo. Y luego, a lo largo del friso gótico, os invito a ver símbolos masónicos como granadas, que es una simbología masónica, y todas las marcas de cantería en el que encontraréis escuadras, compases sueltos y alguna otra cosa más como taus y cosas muy interesantes. O Os sea que recomiendo que... Van der Vida era masón entonces, ¿o? Es que la catedral gótica no la hizo Vandelvira. Vandelvira la hizo, tiraron la catedral gótica para hacer una catedral. Porque la catedral gótica de Jaén, que es anterior a la de Vandelvira, tenía problemas estructurales bastante grandes, se les cayó un trozo, en fin. Bueno, lo que nos lleva pasando en Jaén toda la vida, ¿no? Y entonces Vandelvira lo que hizo fue lo primero un proyecto de tirar una parte de la catedral, pero ese muro gótico no quiso tirarlo porque le servía. Y eso fue, gracias a eso, subsistió una parte de los masones que construyeron la catedral gótica de Jaén a modo simbólico. Y ahí está. Y ahí sigue. La verdad es que la masonería luego decayó con el Renacimiento. Y ya se quedaron en un grupúsculo muy pequeño, como he dicho antes, hasta el incendio de Londres, que recuperaron otra vez, pero ya era otra cosa. A mí, me ha surgido una pregunta, ya que has mencionado el tema de la catedral, porque yo tengo familia en Úbeda y Sabiote, entonces Vandelvira en esa zona, casi todo Stop. lo que hay ahí está hecho por él. Entonces, yo, por ejemplo, he visitado varias veces el castillo de Sabiote. ¿Puede ser que si yo me fijo en el castillo de Sabiote también encuentre alguna marca? Bueno, yo creo que el castillo Sabiote es renacentista. Lo que no sé es si está construido sobre un castillo anterior. No lo sé. Podría verlo en el castillo de Jaén hay. Pero claro, el castillo de Jaén es de la época todavía masónica, ¿no? Que le Ujú. mandó construir Fernando III. Entonces sí que hay todavía una parte. Pero sí se puede encontrar en Úbeda, por ejemplo, marcas de cantería. Y es posible que en el de Sabiote es posible que haya también. Hay que diferenciar. Hay dos tipos de marcas de cantería. Una que son de colocación pura, de cómo van las piedras. Esta es una información básica, una L, a lo mejor así, para decirte cómo tienen que ir. Oye, que no me las ponga al revés, tío, ponmelas a su sitio. Y eso sí hay, son marcas de cantería normales, pero todo lo que se salga o una flecha de hacia dónde va la hilera, o una L de cómo tienen que ir colocadas, todo lo que se salga de ahí ya es una marca de cantería con contenido simbólico. Muchas veces se marcaba directamente o se podía hablar del lugar. Oye, aquí hay esto, aquello, o búscanos, que estamos aquí. Para cualquier masón que andara por el mundo pudiera leer y saber al menos qué había pasado o qué había en la ciudad, ¿no? Hay en puentes, hay en castillos, hay en catedrales, por supuesto, pero la profusión de marca de cantería de la Catedral de Jaén es muy, muy llamativa, la verdad.
pues ya metiéndonos un poquito más de lleno en lo que es la masonería en Jaén, se dice que la masonería en España y en Jaén y demás llegó cuando las tropas francesas invadieron la península. ¿Cómo puede viajar una sociedad secreta, entre comillas, en un ejército? Bueno, voy a contar una curiosidad. Antes hemos dicho que el acta fundacional de la masonería de hoy, 1723, las constituciones de Anderson, fueron bueno, las primeras logias, ¿no? De la Gran Logia Unida de Inglaterra, que fue la primera que se constituyó. En 1728, el duque de Waltham vino a España y fundó una logia en Madrid. Eh, no quiero meter la pata, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, fundó una logia en Madrid. Duró muy poquito. Aquella logia, estamos hablando del siglo XVIII, o sea, mucho antes de lo de las tropas napoleónicas y recién fundada la masonería especulativa pura, ¿no? Sin embargo, este hecho hace que en las super reuniones masónicas mundiales, que están muy chulas, y ahí sí que parece, dices, madre mía, esta gente controla el mundo, porque es que ves en un estadio en Estados Unidos ver desfilar a todas las grandes logias del mundo con sus trajes, sus atuendos, etcétera, dice, jo, macho, aquí lo primero que dice, aquí hay pasta, y lo segundo, esta gente maneja el mundo, ¿no? Pues bueno, por esa tontería de ser la primera logia fuera de Inglaterra, no, de la masonería regular fuera de Inglaterra, fundada, la primera logia fue en España. Ahí tienen a los españoles, que es una masonería muy, muy, muy pequeñita, siempre chuleando porque van en el desfile los segundos detrás de Inglaterra, siempre. Y esto es algo que hace mucha gracia porque es una masonería muy pequeña. Sin embargo, todos los franceses, alemanes, americanos, Estados Unidos van detrás de España. O sea, los españoles, ahí con su bandera de España, vamos los segundos, después de Inglaterra, que fueron los que la fundaron, después de eso van los españoles. Y es verdad que tuvo luego la masonería empezó a crecer muy, muy rápido, muy llamada por estos movimientos liberales y movimientos bueno, que no, que querían evolucionar. Al fin y al cabo, las tropas napoleónicas estaban llenas de masones, porque todos los hermanos de Napoleón, incluyendo José Bonaparte, eran masones. Se dice que Napoleón también, pero no hay prueba de eso, pero todo lo demás sí hay, ¿no? Entonces, toda la oficialidad, los oficiales de las tropas de Napoleón, estaban llenas de masones. Eh, Al fin y al cabo, y voy a decir una cosa rara, Francia traía modernidad a España. La verdad es que a la fuerza, y estas cosas no se hacen, ¿no? Pero es verdad que aquí, donde era una sociedad en la que teníamos un rey que era un dictador y la iglesia controlaba cada pestañeo de cada persona con la instauración del Santo Oficio de nuevo, etcétera, etcétera, representaba los movimientos napoleónicos, los movimientos franceses representaban aire, al fin y al cabo. Por eso había muchos afrancesados que no tenían nada que ver con Napoleón, sino que el aire de libertad que venía de Francia era lo que ellos querían auspiciar. Napoleón, que no era tonto, se dio cuenta que esos afrancesados podían ser entes o entidades que hacían o podían hacer que las tropas de Napoleón, cuando iban llegando a las ciudades, pues pudieran subsistir de manera más fácil, ¿no? Entonces hay diferencias entre logias de francesados y logias de oficiales napoleónicos. La de Jaén, de 1811, era de oficiales, no eran de jieneses que eran masónicos, sino eran de oficiales que llegaron aquí y buscaron el primer palacio chulo que había, que era de los Covaleda de Nicuesa, de aquí justo a la espalda de la catedral, a 4 metros de las marcas de cantería. Y de hecho, os diré que en la ventana no sé si decirlo, no lo he dicho nunca, en la ventana que tiene el Palacio de los Covaleda de Nicuesa, en una de su fachada lateral, ¿Eso existe hoy en día? ¿El sí, palacio sí, ese? sí, 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 claro que existe. Le llamaban la casa de los masones, hasta que lo desvirtuaron en el siglo XX para quitarle la M y era de los asones porque había una asa muy grande, que es una tontería muy grande. Todos los viajeros del siglo XIX que venían a Jaén denominaban a esa casa como la casa de los masones. Hasta que di con los familiares descendientes en su momento y me reconocieron que efectivamente llevaba razón, que esa casa había sido la que se habla incluso, hasta Benito Pérez Galdós lo nombra, eh, la sede de la logia de oficiales franceses de Jaén, ¿no?
Pues en una de las ventanas hay una piedra que no corresponde a ese edificio, que tiene una marca de cantería. Es el mismo tipo de piedra de la fachada gótica de la catedral. Eh, eh, el mismo tipo de piedras, que son piedras completamente diferentes, la de este palacio de la fachada gótica de la catedral. Posiblemente, y esto ya sí que es totalmente especulativo y me lo estoy inventando sobre la marcha casi, posiblemente es una parte de la catedral gótica que introdujeron estas tropas francesas ahí a modo de guiño masónico de, bueno, pues estamos aquí, ¿no? Decían que habían cogido, bueno, se hizo muy famosa esta casa de los masones porque una vez expulsados los franceses, se tiró bastantes meses abierta la cámara enlutada, que le llamaban, la cámara enlutada de los masones, con un Cristo que habían cogido del convento de San Francisco, que hoy es la Diputación Provincial de Jaén, que habían usado un Cristo, etcétera, etcétera. Esto es un símbolo de un grado Rosacruz, que es y como he dicho antes, podríamos denominar el top de este tipo de masonería, que seguramente era una masonería francesa o escocesa, ¿no? Entonces, bueno, claro, pero llamaba mucho la atención porque es un poco satánico, ¿no? Ver una calavera, ver al Cristo, las paredes negras, todo tiene un sentido, según cómo lo mires, y no quiero meterme en líos, pero según cómo mires, algunas cosas pueden parecer muy oscuras o no tan oscuras si te las explicas, ¿no? Y Eh, entonces le llamaron Casa de los Masones por eso, porque se hicieron que toda la ciudadanía fuera a verlo. De hecho, todas las pinturas que le hizo un pintor de apellido Cuevas, que fue el mismo pintor que hizo un santo rostro fake por si acaso los franceses querían robarlo, el santo rostro, que finalmente pasó, pero si querían robarlo, que se llevaran el falso, ¿no? Y los franceses lo cogieron, que era un buen pintor de la época, y le hicieron que representara toda la simbología masónica en este palacio. a mí me surge una pregunta, porque claro, has hablado de la calavera y demás. Yo por lo que tengo entendido, que está investigando para esta entrevista, se supone que en el rito de iniciación masónico hay una sala, que es como la sala de las reflexiones, no sé si se llama así, Sí, que es como una sala oscura con reflexiones acerca de la muerte y uno de los símbolos masónicos que está la calavera, que a San Andrés puede ser que represente o algo de eso, en la muerte. la muerte en sí, ¿no? Y es como una especie de resurrección, de que tú leas como esa reflexión acerca de la muerte y luego ya te hacen el rito de iniciación. Cuando lo has dicho, le asocia un poco. Es correcto, una cámara enlutada completamente. En algunos ritos no es una calavera, es un esqueleto completo, en otros más es una calavera, en algunos ritos hay un gallo, en otros hay azufre, en otros están estas preguntas, como qué le debe el hombre a Dios o qué le debe el hombre a sí mismo. En algunos ritos te piden que hagas un testamento simbólico, no que le dejo la casa a mi hermana, un testamento simbólico, porque al fin y al cabo lo que representa es que estás muriendo como un profano y renaciendo como iniciado. Pero ese es el primer encuentro que tiene todo masón de todos los ritos pasa por esa cámara, por la cámara de reflexión. Qué guay. Y ya siguiendo un poquillo, volviendo al hilo de la masonería en Jaén, como ha comentado antes, ¿no? En Jaén surge un boom en la masonería. Se dice que está asociado con las minas. Eres experto en la materia. Explícanos un poquito de ese boom en la masonería en Jaén antes de la persecución de Franco y demás con la guerra civil. Bueno, aquí una de las lanzas que rompimos en el libro y era que se hablaba de que la masonería estaba relacionada con los ingleses, como la masonería se inició en Inglaterra de las minas, y aquí uno de los bulos de la fake news que rompimos fue esa, no es verdad. Es decir, ya había masonería en Linares cuando llegaron los ingleses. Y los ingleses lo que hicieron fue, pues de manera natural, porque ellos lo tienen. De verdad, si vais a Inglaterra o a Escocia, es que es muy natural encontrarse con una logia masónica en cualquier lado. Con una local abajo de seguro o de un Porque bar. de hecho, en cuanto a la masonería, tú como una persona como masón puede decirlo públicamente o puede guardárselo para él, que en ese sentido no hay ningún tipo de prohibición expresa, ¿no? La única prohibición que tienen es que no puedes decir
¿Quién es, no? quién es masón. Ahora, Exactamente. si tú quieres decirlo o no quieres decirlo, eres plenamente libre. Eso no, allá tú con tus consecuencias, ¿no? Ujú. Pero lo que no pueden es declarar, decir, oye, pues ese que iba por ahí es masón. Pues entonces imagínate, Claro. irías contra esa persona. Entonces toda esta masonería de Linares, que surgió una profusión bastante importante, no solamente en Linares, sino en toda la zona que rodea Linares, vino porque había una gran actividad económica y una gran actividad intelectual. Y los ingleses, ingenieros, que eran sobre todo, porque no venían mineros ingleses, para eso ya estábamos los jienenses, venían mineros puros, mineros ingenieros de la zona de Cornwall o de otras zonas, venían a entrar en las logias de manera normal y corriente. Richard Kendall, por ejemplo, o bueno, pues hay muchísimos, pero ni las dirigían casi nunca. Muy parecido a la participación de los ingleses, por cierto, ahora en España también. Ni las dirigían ni las constituían, ya estaban. Y esto es una lanza que rompimos en el libro, que parece que la masonería jienense, vamos, cuando digo jienense me refiero a la provincial, es una cosa que instauraron los ingleses cuando vinieron, eso es una mentira absoluta, eso no es cierto. La masonería que estaba muy instaurada en España en aquella época, en el último tercio del siglo XIX, muy, muy, muy de moda, súper de moda. Si tú querías ser alguien en el mundo, tenías que ser masón, era una moda. De hecho, Ruiz Jiménez, padre, fue masón y el hijo, que era ministro de Franco, llegó a decir eso, ¿no? Decía, bueno, es que entonces, tío, todo el mundo era masón. El padre también, pero eso no significa que seamos malos y tengamos rabo y cuernos, ¿no? Pero era una moda, era el lugar donde reunirse, era el lugar donde entablar amistades con gente, y el listado de logias linarenses, de logias de toda la zona es bastante grande, en la Carolina, etcétera, con todo tipo de personas, de políticos, empresarios. Todavía hay algún descendiente que conozco por apellido, que no diré. y voy- Hoy intentaré no decir muchos apellidos para no molestar a nadie, ¿no? Pero bueno, en el libro están. Alguna reclamación recibimos en su momento, Sí. porque ya ves tú, que tu tatarabuelo haya sido masón y tú ahora te pongas. Pero bueno, cada uno se maneja de una manera, ¿no? Nosotros no nos inventamos nada, nunca hemos nombrado a nadie que no esté en un papel. Para esto Luis Miguel Sánchez Tostado, que es el compañero que escribió conmigo el libro, es muy exhaustivo, muy, muy, muy exhaustivo. Si no viene en un papel escrito, no se pone. ¿Dónde recaba esa información? Bueno, pues mira, principalmente hay varios libros que se escribieron durante el siglo XIX y algunos sobre el siglo XX, todo de antimasonería, por cierto, ¿no? En el que se habla de ciertas incautaciones de documentación que se hacían, y hablan de las logias que habían con el nombre postal, la dirección postal a nombre de alguien, ¿no? Eso fue una primera fuente de información. Y la fuente de información más grande es del Archivo de Salamanca, con todas estas dos grandes incautaciones que se hicieron de documentos. 1898, donde se prohibió la masonería porque le echaron la culpa de la independencia de Filipinas y de Cuba, la prohibieron, y fue la policía a todas las sedes a coger la información. Allí sí los pillaron, pero bien pillados. Digo, la información, ¿no? Con los listados completos, porque esto es como una asociación. Llevas el acta, ¿quién ha pagado? ¿Quién no ha pagado? Este debe tanto, este debe no sé qué, este no sé cuánto. Las cartas que se mandaban entre las logias, todo esto lo tenemos. Y luego en el siglo XX, pues con el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que se constituyó específicamente, pues igual hicieron una incautación de documentos en casas, en sedes, en todos lados. Toda esa documentación está en el Archivo de Salamanca. Es un tochazo así, bueno, son dos tochos así de folio, que están escritos además en lenguaje masónico, que son con abreviaturas muy difíciles de leer, obviamente a mano también, y le echamos un rato, porque hay que saber mucha masonería para poder leer esos documentos, porque son documentos internos. Y esos documentos escritos, o sea, el idioma, ya hemos la manera que está hablando, ¿se puede hablar? ¿O Sí, sí, simplemente sí, hablar son escrito? abreviaturas masónicas.
Lo que pasa es que va relacionado con muchos formularios masónicos, con manera de hablar masónica, esto de a la gloria del gran arquitecto del universo, ellos lo ponen ALGD, con tres Vale, vale, vale. puntitos, abreviaturas masónicas, complicado, porque tienes que saber qué significa. Y bueno, pues aquí en el libro hay algún documento de esto fotografiado, luego si queréis os lo puedo enseñar, y tiene cierta dificultad. Son bellos porque tienen una profusión de simbología muy bonita, pero difíciles de leer. Y muchas cosas son cosas muy cotidianas, de este debe tanto, este se inicia tal día, por eso tiene un apéndice el Es libro como con un libro todo. de actas, ¿no? Es un libro de actas. Libro de actas. Es que es eso, es un libro de actas donde los masones, curiosamente, solamente pasa en la masonería española, se ponían un alias cada uno, ¿no? Un nombre. Pues uno se ponía Garibaldi, el otro se ponía nombres simbólicos, que le llaman ellos, pues para tratarse por si había oídos, para tratarse con un nombre, pues como la Casa de Papel, ¿no? Para tratarse con un Ujú. nombre diferente que no sea el auténtico, por si había oídos que era Sí, para más secretismo, por lo mismo. claro, más secretismo, era el hermano Villacampa, ¿no? El hermano, no sé, Chapí, ¿no? Que era un compositor de música, ¿no? Pues se ponían nombres de aquella época y la verdad que está bastante chulo porque también habla un poco de la personalidad del masón, el nombre que elegía, ¿no? Y eso es una cosa única en la masonería que solo pasó en España y era un poco por la ultra persecución Que tuvieron. que ha tenido siempre la masonería española. Y hablando ahora de esa época, ¿no? En la que hubo la guerra civil y demás, yo tengo aquí apuntado porque se sabe que Manuel Azaña tenía un diario Ujú. y en el diario de Manuel Azaña se dice que él intentó iniciarse en la masonería, pero como que vio tan ridículo el rito de iniciación, como que se lo dejó a medias, se fue y a partir de ahí empezó a ridiculizar la masonería. Luego también se dice que Franco intentó entrar varias veces en la masonería y Ujú. que por eso, eh, al ser rechazado, adquirió tanto odio y por eso la persiguió de esa manera. ¿Todos esos temas se abarcan también en el libro? Sí, 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 efectivamente. El hecho de Franco que intentó entrar varias veces en las logias, sobre todo de oficiales, en Larache, allí en África, en Marruecos, la masonería no te deja entrar si eres fanático. Y, hombre, más fanático que Franco había poco en esa época. Y además, dentro del ejército tenía enemigos que no le permitieron entrar. Sin embargo, a su hermano sí, a Ramón Franco sí, y era masón y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y bueno, hay muchos casos de estos de políticos que no lo vieron útil en su momento, porque había gente que se acercaba también. Yo siempre hablo de una gran diferencia entre la masonería del siglo XIX y la masonería del siglo XX antes de la Guerra Civil. En la masonería de los años 30 sobre todo estaba muy politizada, como estaba el país entero, súper politizada, y se usaba un poco la masonería como instrumento político, eh, Para po- unir a lo mejor. para, bueno, pues para intentar manejar un poco, entre comillas, algún tipo de sociedad de estas logias, ¿no? Había muchos políticos, tanto locales, provinciales, nacionales, metidos en estas logias como que hacía currículum, al fin y al cabo. Ahí en Estados Unidos, por ejemplo, en tu currículum pones a qué logia perteneces, porque Es verdad, tío. es un plus. Fíjate. Porque se entiende, en Estados Unidos se entienden que si eres masón, como mínimo eres un tío que quiere mejorar y cabal, ¿no? No Ujú. un loco perdido. Entonces el secretismo es más aquí que en los países anglosajones. Sí, mucho más, sí, 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 sí. En los países anglosajones son muy poco discretos. Vamos, tú puedes ver una logia en cualquier pueblo inglés porque tienen la escuadra de compás en la puerta. O sea que no se oculta. Oye, aquí en España también pasa, ¿eh? En la Gran Logia de Madrid, por ejemplo, está el escuadra de compás en la puerta y tú puedes llamar, no te abren, pero puedes llamar. Y igual pasa con la Gran Logia de Cataluña, por ejemplo, en la Gran Vía de las Cortes catalanas, están allí, tienen la escuadra de compás y, y no hay ningún problema. Y incluso en las noches en blanco, en Madrid o en Barcelona, permiten la entrada a los templos y la gente los Puede visita. entrar a visitarlo. Puede entrar a visitarlos. Ujú. Uy, Y es una cosa muy curiosa. Habría que decirle a la de antes de Vandelvira que lo hiciera aquí en Jaén.
Estaría bien. Tengo aquí apuntado otra cosa, porque como hemos comentado antes, pues se abrió una ley para perseguir todo el tema del comunismo, la masonería. Aquí consta que en 1940 Franco llegó a abrir unos 27.000 expedientes Ujú. cuando en vuestros informes solo se data de que había 6.000 o 7.000 masones. ¿A qué crees que se debía esa gran desproporción? Era una obsesión enfermiza lo que tenía Franco con la masonería. Y los propios biógrafos de Franco, a favor de Franco, lo decían también, ¿no? Que era una obsesión enfermiza, que incluso cuando ya era mayor, muy mayor, en este famoso discurso que dio en la Plaza de Oriente, hablaba de la conspiración judeo-masónica. O sea, obviamente no hay que decir que estaba loco porque un dictador de ese tipo está loco, pero su obsesión con la masonería era una salvajada. Un poco también de revanchismo, como hemos hablado antes, porque no lo dejaron pasar, pero es que él de verdad creía que la masonería manejaba el mundo y que la masonería era su enemigo. Estaba el Partido Socialista reconstruyéndose en Francia y a él le daba igual. Lo que le importaba era, bueno, ¿y los masones qué? Los masones prácticamente no existían. De hecho, el Gran Oriente de España se tuvo que ir a México y allí quedaron, ¿eh? Y no hubo incorporaciones. Es decir, hay una brecha histórica en la masonería. La destruyeron, la masonería española por completo. Por completo. No hay una línea de unión muy, bueno, la hay, pero es súper débil y muy flojita entre la masonería que murió en el 39 y la masonería que se reconstruyó en el 79, 80. De hecho, Franco escribió un libro que se llama Masonería, ¿no? Que estuvo respaldado durante muchos años por un alias, ¿no? Un seudónimo, Joaquín Bor, tenía varios, ¿eh? Porque luego también se hizo pasar por Moraita, que era el gran maestro del Gran Oriente, y se llegó a hacer pasar por él y escribir libros como arrepintiéndose de haber sido masón, y realmente era él. Pero sobre todo Joaquín Bor, un libro sobre la masonería pero una infinidad de libros sobre antimasonería que venían de Franco y de sus círculos más cercanos, acusándolo pues de prácticas satánicas, bueno, lo mismo que hicieron con los templarios en su momento, ¿no? Y de prácticas satánicas, de controlar el mundo, incluso del uso de drogas. Era una auténtica barbaridad con la conspiración judía. Metían también dentro de los protocolos de Sion, bueno, un lío, un cacao que tenían, todo intentando buscar qué grupúsculo judeo-masónico era el que manejaba España o el que manejaba Alemania. Los masones también fueron perseguidos por los nazis y estaban en los centros bueno, pues en Auschwitz, estuvieron en todos, realmente masacrados, asesinados y perseguidos por el régimen nazi, y todo porque tenían una conciencia de a estos hay que cargárselos porque son peligrosos, ni más ni menos. Y tú has dicho antes, por ejemplo, que tú a la hora de ir a cualquier logia y demás siempre eres bienvenido. En la época de Franco hubo masones que, ¿cómo se dice? Los vendieron. Que vendían a otros masones. Sí, sí, claro. No mucho, Pero por pero motivos políticos. es que tú piensas una cosa. Hay un caso, por ejemplo, en Jaén, ¿no? Si tú eras masón aprendiz de primer grado, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, dependiendo del rollo que llevaras, te podía meter en la cárcel un par de años y ya está. Si eras compañero, eso significaba que ya había ido subiendo de grado, que persistías y que, pues a lo mejor, te inhabilitaban para tu trabajo. Imagínate que eres maestro. Ya no puedes ser maestro. Aparte de pisar la cárcel, por supuesto, y toda tu familia asustada de que venía después. Como tú fueras maestro masón, no lo contabas. Y si encima coincidía que había sido de otro partido, de un partido político, olvídate que te quedaba media hora. Ibas fusilado sí o sí. Y aún peor, porque había veces, hay cosas peores que la muerte. Y es que te inhabilitaran de por vida para poder trabajar y te expulsaran a un pueblo de la sierra
a buscarte la vida y obligar a dejarte aquí a tu mujer y tus hijos, que no, tu mujer no trabajaba, tus hijos no tenían para comer y muchas de estas mujeres acababan en la prostitución. Porque las familias no querían acogerlas por miedo. Esto es una historia que se cuenta muy poco, pero es verdad. Y hay casos, ¿eh? Aquí en este libro. Hay historias concretas de maestros, que no maestros masones, maestros de magisterio, que fueron inhabilitados, expulsados a la sierra. Que macho, cuando antes te mandaban a la sierra no es como ahora, que en un par de horas estás en el coche. Eso es como si te mandan a Siberia, a buscarte la vida de agricultor o de peón o de lo que fuera, y tu familia tira en Linares, tira en la Carolina, tira en Bailén, tira en Jaén. Yo, ahora, me voy a perdonar un poco, pero es que antes ha comentado una cosa él, que ha dicho el Gran Oriente. Sí, se llamaba así. Es que creo que no lo hemos mencionado, que no hemos preguntado a ninguno de, ¿hay algún jefe masón en España? Es como España, que tenemos presidente del gobierno, Sí, 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 presidente de sí. comunidades, Claro, claro. así también Ahí funciona. el gran maestro de la Gran Logia de España, que si buscáis un poco, no quiero dar nombres, pero si buscáis un poco, el saliente, el que ya no es conocido, Exactamente. es bastante conocido, tú puedes decirlo si quieres. No me acuerdo el nombre, pero sí algo que he visto en Es internet. conocido porque no lo ha negado Sí, nunca, de es hecho le han hecho preguntas famoso, en la es tele. político, español, y ha sido el gran maestro de la Gran Logia de España. Ahora ya no es, hay otro diferente, y claro, es una estructura jerárquica que está constituida por, pues como España. Está la Gran Logia de España y luego están las Gran Logias provinciales, que se llaman, que realmente son autonómicas, regionales. Es verdad que no tiene la misma configuración que la autonomía, porque no hay tantas logias. Es decir, no sé, ponerte un ejemplo de imagínate que Castilla-La Mancha y Madrid van juntas, o Castilla-León y País Vasco van juntos, porque es por regiones, porque no hay tantas. Si hubiera, sin embargo, bueno, en el que a nosotros no habla como andaluces, que es la Gran Logia Provincial de Andalucía, donde hay un presidente también, un gran maestro de la Gran Logia Provincial de Andalucía, al cual conozco bastante bien además. eh, pues es, si, si pilla toda Andalucía. Antes no, antes Almería estaba fuera, por cierto. Pero luego, que muchos memes por ahí de esto, ¿no? Pero la masonería ya lo hizo antes, echar a Almería de... Pero bueno, es broma, por Dios, que me oiga. Pero bueno, la Gran Logia Provincial de Andalucía está por las 8 provincias, en las que hay logias en todas las provincias. Y en Gibraltar también, hay bastantes, por cierto, en Gibraltar. ¿Y esta gente vive de eso? O sea, viven... No, 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 no. Vale, No, vale. no, no cobran. Eso es lo que estoy preguntando. Los gastos que tengan que, por ir como representante de la Gran Logia Provincial, si tienes que ir a Madrid o a Barcelona o eso, pues el gasto de la gasolina. Todo se lo costean ellos. Todo se lo costean ellos. Todos los masones se costean sus cosas. Que no hay una... Y no reciben subvenciones. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Digo, no hay una cuenta bancaria de la masonería en Jaén. Sí, claro. Ah, sí, bueno, claro, pues me has dicho antes que tienen... Una cuota, Que tienen cuotas. pero la masonería española no recibe subvenciones. Ah, vale, 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 vale. En otros países sí, ya que estamos. No lo creo. Sí que hay asociaciones culturales paramasónicas o fundaciones paramasónicas que reciben subvenciones, en Inglaterra sobre todo, en Francia también. Y hay alguna imagen por ahí, si os fijáis, hay un helicóptero sanitario en Inglaterra que sale en la foto, en Londres, con la escuadra del compás. Y es de una fundación. Pero es que allí fueron los primeros y pegaron muy fuerte. Claro, todavía. Pegaron muy fuerte. En España no, esto no pasa. Hay fundaciones, asociaciones paramasónicas, culturales, pero no reciben subvenciones. Ni las piden, Pues que yo sepa. ya nos vamos a tener un bloque ya de preguntillas un poco más profundas, ya Venga. un poco más personales, aparte de todo esto. Si quieres, enseña el ejemplar del libro para que la gente, si este tema le ha entrado Bueno, algo curiosidad. no está en venta. Lo digo porque hicimos 500 ejemplares, se Ujú. acabaron y no lo hemos vuelto a hacer, con lo que realmente no estoy vendiendo ningún libro, Ah, vale, porque vale. no hay. No Sí, hay. sí. Hicimos Yo pensaba que lo 500. tenían a la venta, So- en la edición... ¿Qué va? Hicimos 500 en su momento, esto hace 12 años, si no me equivoco. Y yo tenía más pelo, si me veis aquí, ¿ves?
Luis Miguel, el mismo que tiene ahora. Y, y, y la verdad es que vamos, me lo he traído, pues bueno, porque A enseñar algo, ¿no? lo enseñamos. Si os dais cuenta, el mandil que lleva este hombre es este mismo. Este, la verdad. Y bueno, pues está bien, se puede conseguir en internet o en todo colección o algo de Pues así que segunda incluso en mano. alguna biblioteca, ¿no? En la biblioteca están en la biblioteca, si está en la biblioteca de autores jienenses de la Diputación y en la biblioteca provincial también está. Se puede conseguir, pero hay 500, no hay más. Se le quita este 499. Qué guay. ¿Cuántos años estuviste investigando tú y tu compañero hasta que... Yo empecé muy pronto y eso fueron bastantes años. Y luego en hacer el libro casi 2 años. En hacer el libro, pero la investigación venía de antes Claro, ya. bastante años. Hacerlo. Ten en cuenta que este libro tiene todo esto, todas estas hojas, ¿veis? Todos los nombres son Ujú. todos los masones de la provincia de Jaén. No están todos, ¿eh? Porque no es un listado cerrado, porque posiblemente había más, porque faltan muchos años, las incautaciones no cogieron todos los años, faltan muchos, pero sí son muchos. Hay nombres muy llamativos de pintores jienenses, de Pedro Rodríguez de la Torre, hay un cuadro muy masónico en el Museo Provincial. Hicimos una exposición de la masonería, por cierto, en el Museo Provincial, donde nos llevamos ese cuadro como ejemplo de simbología, ¿no? Está chulo porque aparece una niña vestida de azul, un azul, por cierto, igual que este, representa la sabiduría, ¿no? Y está en un bautizo y está señalando a la niña, la sabiduría, que es toda la luz del cuadro va hacia la niña, señalando un cuadro que está detrás de un cura que está cogiendo la pasta por el bautizo, ¿no? Y el cuadro representa a Jesús expulsando a los comerciantes, esto, ¿no? Del templo, ¿no? No, bueno, siempre este pique que había entre la masonería y la iglesia muy presente en ese cuadro, ¿no? Y así se explicaba. Tiene más simbología masónica ese cuadro. Está muy chulo. Qué bueno. Qué guay. ¿Qué es lo que más rabia te genera de la época de Franco en relación a la persecución, la violencia que sufre la gente, el olvido, sobre todo hoy en día? Bueno, mira, mi abuela no decía la palabra rojo, decía encarnado. Y fijaros hasta qué punto, ¿no? Entró el franquismo en la mente de la gente, de darle miedo decir la palabra rojo. No habiendo, y os digo una cosa, mi familia no era roja. Quiero decir que no es una cosa que no es una cosa que yo hable contra una dictadura por tener un resentimiento al Ujú. revés. Uno de mi abuelo era falangista, o sea que no, no es que yo sea sospechoso de ser un revanchista, pero la dictadura masacró a todo lo que le representaba una amenaza, es decir, a toda la cultura, toda la intelectualidad. O sea, España no levantó cabeza hasta porque persiguieron a la base cultural de este país. España no levantó cabeza hasta los años 60, años 70. O sea, son 30 años de retraso intelectual. Y aún así, y aún así, esto no es que se muriera Franco en el 75 y el 21 de noviembre ya todo normal. No, no, no. El franquismo siguió después de la muerte y la masonería no se recuperó hasta bastante tiempo después y aún así es una pena ver cómo me da pena en lo que a la masonería se respecta, que era tu pregunta, cómo la masonería no se ha recuperado todavía de aquello. Mientras en otros países sí, está fuerte, tiene sus museos, tiene su patrimonio, se robó todo el patrimonio y la masonería no tiene, excepto solo una en Canarias, no tiene manera de demostrar por pérdida de documentación o porque ponían a veces los templos a nombre de personas, no tienen manera de demostrar que le robaron todo, se lo robaron todo. Dinero, ajuar, símbolos, mobiliario, templos, todo. Los destruyeron, porque además la ley para la represión de la masón y el comunismo te hablaba de destruir toda simbología masónica que hubiera en la calle o en cualquier lado. Algunos se les colaron, en Alcalá Real hay, en el cementerio inglés de Linares hay y en el cementerio de Jaén también. Algunas se les colaron, porque luego, por otro lado, las personas que instruían estos expedientes eran bastante incultos y se lo colaban, pero era una salvajada, fue enfermizo, fue un búsqueda, captura y muerte, no solamente de ellos, sino también de familiares y para masones. Y detrás de eso, lo que tú decías, había más expedientes masónicos que masones.
si se pusieron a buscar a una mujer que había muerto en el siglo XIX, masona, y a buscarla en la casa, pero tío, o sea, era enfermizo, era totalmente enfermizo. O sea, que España entre los años del franquismo, sumados los años de antes también de la Segunda República, también fueron años complicados. España tuvo unos 40 o 50 años ahí, como tú has dicho, de un vacío, de un retraso que a día de hoy yo creo que sigue afectando y es por el principal motivo que pues, no nos podemos comparar a muchos países, porque ellos es verdad que están en Pero una sufrieron libertad. esos problemas de la Segunda República o de golpe de Estado de Primo de Rivera, etcétera, etcétera. Esto se sufrió en España, se sufrieron en otros países, de levantamientos, tal, república sí, república no, huelgas, tal, pero no hubo una dictadura. La persecución. Y esos 40 años son los que nos llevan de ventaja todavía. Hoy socialmente se nota bastante. Poco a poco, como antes hablábamos de Madrid y Jaén, poco a poco cada vez menos por suerte. Y a ver si conseguimos olvidar aquello de una vez por todas y enterrarlo debajo de miles de metros de democracia y cultura. Y lo dejamos ahí y ahí se queda, ¿no? Igual que celebramos a Julio César hoy en día, que entró en España matando, ¿no? Pero igual que eso, pues vamos a dejarlo en el pasado, pero hay que honrar a toda esta gente que murieron por escribir un trabajo sobre un símbolo masónico. Yo te quería hacer una pregunta, ya que has investigado sobre este tema, tienes bastante criterio en este sentido. Te quería hacer una pregunta porque, como hemos visto, ¿no? A lo largo de esta entrevista, la masonería ha sido perseguida, pues en su momento a lo mejor por liberal y demás. Como que siempre ha sido perseguida porque, como hemos dicho, por la búsqueda del control, porque siempre se ha buscado ese libre pensamiento y demás. ¿Qué crees que dice esa persecución a la masonería a lo largo de la historia, como nosotros, como sociedad? A ver, la masonería siempre ha sido perseguida por los enemigos de la libertad y el conocimiento. Con el nombre que quiera y la ideología que quiera. De hecho, ha sido perseguido por todas las dictaduras de todos los colores. Y como he dicho antes, en los países islámicos en todos está prohibido. O sea que muchas veces a la gente se le conoce por sus enemigos, más que por sus amigos, ¿no? Si Hitler, Stalin, todos los ayatolás, sean reyes islámicos, dictadura islámica, si Franco, Mussolini, si todos estos eran enemigos de la masonería, por narices algo bueno tiene que tener la masonería. Y bueno, la masonería está ahí, disponible para el que quiera. Lo único que yo invito a la gente a que lea, a que estudie y se saque su propio criterio. Y si quiere preguntar, prácticamente todas las logias masónicas tienen perfil en Instagram. Tan fácil como preguntarle a ellos, ¿no? Me consta que vosotros habéis puesto en contacto Sí, de hecho nosotros nos hemos puesto en contacto con con la la de logia. Jaén, ¿no? Te contestan tranquilamente, no hay ningún problema. Y luego hay conferencias, yo he dado algunas, de gente súper estudiosa de la masonería, de masones reconocidos. Es que la información está. Ujú. Ahora, si te pones a leer solo un tipo de historia de los Illuminati de Baviera que existieron en su Sí, momento, sí. pero eran otra cosa, ¿no? O de Club Bilderberg o cosas de estas, oye, pues que también existe, pero no tiene nada que ver con la masonería. ¿Hay masones en el Club Bilderberg? Sí, claro. Pero y en el Real Jaén también, ¿no? Habrá algún socio que sea masón, entiendo yo. Y no vamos a hablar de que Real Jaén es masónico, ¿no? O en un partido político, ¿no? En el PP, en el PSOE, no sé. También habrá masones. ¿Y el PSOE masón o el PP masón? Lo dudo muchísimo. Ujú. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿no? La pregunta que le hacemos a todos los invitados, porque lo peculiar de este podcast es que, además de la variedad, nosotros siempre buscamos ayudar a la gente, ya sea con la historia del invitado y demás, que puedan coger un cachito de aquí y un cachito de allí. Pero siempre hacemos la misma pregunta para cerrar y es, si tuviera algún consejo que darle a cualquier persona que esté viendo la entrevista para mejorar su vida, ¿cuál sería? Eh, es una gran pregunta. Últimamente pienso mucho en que haga lo suyo. Si cada uno hiciera lo suyo,
creo que nos iría mucho mejor a todo. Que haga su parte. Ese sería mi consejo.